Evangelio de Satanás. Satanás es el archifalsificador. Como ya hemos visto, el diablo está muy ocupado ahora trabajando en el mismo campo donde el Señor sembró la buena semilla. Está intentando evitar que el trigo crezca sembrando otra planta, la cizaña, que se asemeja mucho al trigo en apariencia. En una palabra, mediante un proceso de imitación, emulación, está intentando anular la obra de Cristo. Así pues, como Cristo tiene un evangelio, Satanás tiene también el suyo, siendo este último una inteligente falsificación del primero. Tanto logra asemejarse el evangelio de Satanás a aquel al cual trata de parodiar, que multitudes de los que se pierden son engañados por él. Es a este mismo evangelio de Satanás al que el apóstol se refería cuando les dijo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este falso evangelio estaba siendo proclamado incluso en los días de los apóstoles, y la maldición más terrible fue declarada sobre aquellos que lo predicasen. El apóstol continúa: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 8. Con la ayuda de Dios es que ahora procuraremos exponer, o más bien, desenmascarar, a este falso evangelio. El evangelio de Satanás no es un sistema de principios revolucionarios, ni mucho menos un programa anárquico. No promueve guerra ni destrozos, sino que apunta a la unidad y a la paz. No busca poner a la madre contra su hija, ni al padre contra su hijo, sino que fomenta el espíritu fraterno por el cual la raza humana es considerada como una gran hermandad. No busca ahogar al hombre natural, sino que busca embellecerlo y elevarlo. Aboga por la educación y el cultivo y apela a lo mejor que hay en nosotros. Aspira a hacer de este mundo un hábitat tan agradable y confortable de manera tal que la ausencia de Cristo no se sienta y en donde Dios no sea necesario. Se empeña en ocupar tanto al hombre con este mundo de modo tal que no tenga tiempo ni inclinación alguna a pensar acerca del mundo venidero. Propaga los principios del autosacrificio, la benevolencia y la caridad, y nos enseña a vivir para el bien de los demás y a ser amables con todos. Apela fuertemente a la mente carnal, y es popular entre las masas, dado que éstas ignoran los hechos solemnes de que por naturaleza el hombre es una criatura caída, alienada de la vida de Dios, y muerta en delitos y pecados, y de que su única esperanza yace en el nacer de nuevo. En contradicción con el evangelio de Cristo, el evangelio de Satanás enseña la salvación por obras. Inculca la justificación ante Dios teniendo como base los méritos humanos. Su frase sacramental es: sé bueno y haz el bien. Pero falla en reconocer que en la carne no mora el bien, no hay nada bueno. Proclama la salvación por el carácter moral de uno, invirtiendo así el orden de la palabra de Dios en donde el carácter moral es presentado como el fruto de la salvación. Sus diversas ramificaciones y organizaciones son muchas. La templanza, movimientos reformistas, ligas de cristianos socialistas, sociedades culturales éticas, congresos de paz, todos están abocados, quizás sin darse cuenta, a la proclamación de este evangelio de Satanás, salvación por obras. Su tarjeta de garantía es el sustituto para el evangelio de Cristo, y se predica la pureza social en lugar de la regeneración individual, personal, y promueven políticas y filosofías, a cambio de la doctrina y la piedad. La cultivación del viejo hombre es considerada más práctica que la creación de un nuevo hombre en Cristo Jesús, mientras que la paz universal se persigue y no se preocupan por el retorno del príncipe de paz. Los apóstoles de Satanás no son dueños de clubes nocturnos o traficantes de blancas, sino que, más bien, son en su mayoría ministros ordenados. Miles de quienes actualmente ocupan nuestros púlpitos modernos ya no están comprometidos en presentar los fundamentos de la fe cristiana, sino que se han apartado de la verdad y se han dado a las fábulas. En lugar de magnificar la enormidad, gravedad, del pecado y de presentar sus consecuencias eternas, lo minimizan todo diciendo que el pecado es meramente la ignorancia o la ausencia del bien. En lugar de advertirles a sus oyentes de que huyan de la ira venidera, hacen a Dios mentiroso diciendo que Dios es muy amoroso y misericordioso como para mandar al tormento eterno a sus propias criaturas. En vez de declarar que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, simplemente ponen a Cristo como el gran ejemplo y exhortan a sus oyentes a seguir sus pasos. De ellos debería decirse, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 3:10.
Sus mensajes pueden sonar muy plausibles y sus objetivos parecer muy dignos de alabanza, sin embargo de ellos leemos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13, 15. Además del hecho de que hoy en día cientos de iglesias carecen de un líder que fielmente declare todo el consejo de Dios y presente su camino de salvación, también debemos afrontar el hecho adicional de que la mayoría de las personas en tales iglesias son muy improbables como para aprender la verdad por sí solas. El altar familiar, el culto familiar, en donde una porción de la palabra de Dios solía ser leída a diario es ahora, incluso en los hogares de cristianos nominales, prácticamente cosa del pasado. La Biblia no se expone en el púlpito ni se lee en el banco. Las demandas de esta era apresurada son tan numerosas, que las masas tienen muy poco tiempo y cada vez menos inclinación para realizar sus preparativos para encontrarse con Dios. De ahí que la mayoría que es tan indolente como para escudriñar por sí misma, es dejada a merced de aquellos a quienes les pagan para que escudriñen por ellos, muchos de los cuales traicionan su confianza estudiando y exponiendo problemas sociales y económicos antes que los oráculos de Dios. En Proverbios 14, 12 leemos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este camino que culmina en muerte, es el engaño del diablo, el evangelio de Satanás, un camino de salvación por mérito humano. Es un camino que parece recto, esto es presentado en un lenguaje plausible tal que apela al hombre natural. Es expuesto de manera tan sutil y atractiva, que se encomienda a sí mismo a la inteligencia de sus oyentes. En virtud del hecho de que se apropia de la terminología religiosa, a veces apela a la Biblia como respaldo, siempre que se adapte a su propósito, sostiene ante los hombres nobles ideales, y es proclamado por aquellos quienes se han graduado de nuestros institutos teológicos, innumerables multitudes son engañadas y deterioradas por él. El éxito de un acuñador ilegal depende grandemente de cuán finamente la falsificación se asemeja al artículo genuino. La herejía no consiste tanto en la rotunda negación de la verdad, como si lo es en la perversión, degeneración, de esta. Por esto mismo es que, media mentira siempre es mucho más peligrosa que el rechazo total. De ahí, que cuando el padre de la mentira entra en el púlpito, no es su costumbre el negar rotundamente las verdades fundamentales del cristianismo, sino que más bien, las reconoce tácitamente, y entonces procede a dar una interpretación errónea y una aplicación falsa. Por ejemplo, no ha de ser tan tonto como para audazmente proclamar su incredulidad en un Dios personal. Toma la existencia de Dios como algo real, y entonces procede a dar una falsa descripción de su persona. Declara que Dios es el Padre espiritual de todos los hombres, cuando la Escritura claramente nos dice, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Por esto es que no todo el mundo es hijo de Dios, solo los que creen en Cristo. Además, dicen que Dios es demasiado misericordioso como para alguna vez mandar a cualquier integrante de la raza humana al infierno, cuando Dios mismo ha declarado, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 15. Otra vez, Satanás no ha de ser tan ingenuo como para ignorar a la figura central de la historia humana, el Señor Jesucristo. Por el contrario, su evangelio lo reconoce como el mejor hombre que jamás haya vivido. Dirige la atención a sus obras de compasión y misericordia, la hermosura de su carácter y la sublimidad de sus enseñanzas. Su vida es elogiada, mas su muerte, sustitutiva, es ignorada. La toda relevante obra expiatoria de la cruz jamás es mencionada, y su resurrección triunfante y corpórea de la tumba es considerada como una de las creencias de una era supersticiosa. Es un evangelio sin derramamiento de sangre, y presenta a un Cristo sin cruz, que es recibido no como Dios manifiesto en la carne, sino simplemente como el hombre ideal. En 2 Corintios 4, 3, 4, tenemos un pasaje que nos arroja mucha luz respecto al tema que ahora nos ocupa. Ahí se nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ciega la mente de los incrédulos a través de ocultar la luz del evangelio de Jesucristo, y lo hace sustituyéndolo con su propio evangelio. Apropiadamente se le llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 9.
Con solo apelar a lo mejor que hay dentro del hombre, y con simplemente exhortarlo a llevar una vida más noble, se ha proporcionado una plataforma general sobre la cual todos los matices de opiniones pueden unirse y proclamar este mensaje común. Nuevamente citamos Proverbios 14:12, hay caminos